Este video tiene la intención de aparecerle o mostrarle solo a personas que estén en la transición de un cambio grande en sus vidas, pero no un cambio en un sentido material o externo, sino en un sentido más espiritual, más interno, un cambio en la conexión hacia uno mismo, un cambio que incremente la confianza, un cambio que incremente la calma, la claridad y el dominio propio, porque es un proceso en donde muchísimas personas se encuentran estancadas y que siento la necesidad de darles ese empujón que a mí me hubiera gustado tener, y también porque en ese punto no me apareció ningún video similar a este. Tenía pensado escribir un guión para este video, pero no lo hice. Todo va a ser completamente canalizado, espontáneo, lo que vaya surgiendo en el momento, para dejar espacio a que se vaya presentando todo lo que tengas que escuchar. Dicho eso, empecemos. Hace aproximadamente media década desperté espiritualmente. Y fue un proceso de subidas, de bajadas, de cosas que empezaban a funcionar como yo quería conscientemente y otras tantas no. Y en ese proceso hubo muchísima duda, hubo muchísimo miedo. Y uno de los puntos de inflexiones más grande que tuve es el hecho de estar estancado experimentando los mismos conflictos internos. Es decir, pensamientos destructivos, emociones densas como por ejemplo la desconexión, la frustración, el agotamiento, el cansancio y demás emociones que en esencia son emociones densas porque se sienten densas. Y también llegó un punto en donde todos esos pensamientos, todas esas emociones se empezaron a reflejar o proyectar en las decisiones y los comportamientos que estaba teniendo, es decir, en comportamientos incongruentes con lo que yo anhelaba conscientemente o también con lo que yo sabía a nivel de información. Y esto es algo que le pasa a la mayoría de personas y específicamente a vos del otro lado si estás en ese punto de pasar de tu expresión actual a una expresión de vos mismo que en una primera instancia tiene dominio propio y como consecuencia se siente con bienestar, con más calma, con más plenitud, con más armonía con la vida y muchísimos resultados o cambios internos que son una consecuencia de tener autodominio en el estado interno sobre el cual estamos operando. Y el estado interno en esencia es la consecuencia de todos los mecanismos y procesos, tanto subconscientes como inconscientes. Y acá quiero hacer énfasis en la mente consciente, inconsciente y subconsciente. ¿Por qué? Porque la mente subconsciente e inconsciente muchas personas creen que son lo mismo, pero no. En realidad, la mente subconsciente es el diálogo interno. Es ese proceso que está en automático, que aparece como nubes que van surgiendo y se apagan, como emociones también que van surgiendo y se apagan. Todo eso forma parte de la mente subconsciente, porque esos pensamientos se terminan proyectando en emociones, porque los pensamientos alimentan a las emociones y las emociones alimentan a los pensamientos y es un proceso que se retroalimentan entre sí. Y después por otro lado tenemos a la mente inconsciente y ahí es en donde están almacenados nuestros paradigmas, y esos paradigmas son ideas o percepciones que tenemos hacia nosotros mismos o hacia la vida, y muchas de esas ideas, muchas de esas creencias provienen de heridas o de traumas y también son autolimitantes para el punto actual en el cual nos encontramos, porque muchas de esas ideas en esencia nos autolimitan, como te mencioné, porque no están en coherencia con lo que nosotros conscientemente anhelamos, y eso por consecuencia termina generando demasiado ruido, demasiada fricción, y empezamos a adentrarnos en un estado de muchísima lucha, de muchísima falta de claridad, de no saber qué cosas hacer para cambiar. Y después por otro lado tenemos la parte consciente. Me fui bastante de tema, es porque lo estoy hablando, lo estoy expresando tal cual. Tenemos la parte de la mente consciente, y la mente consciente es cuando nos damos cuenta de cualquier proceso o mecanismo inconsciente o subconsciente. Y siento que este video lo intenté hacer de una manera de hablar de cosas que no necesariamente sean las cosas que yo tenga experiencia, que yo sepa cómo funcionan, que yo sepa qué son, qué no son, pero me surge auténticamente explicarte y simplemente darte a conocer las cosas que pueden ayudarte, que pueden aportarte y que pueden acelerar tu proceso. Y siento que eso es uno de mis dones, se podría decir, el hecho de simplemente aportar ideas, perspectivas
Y obviamente que gran parte y en la mayoría de esas ideas y cosas que comparto en redes sociales provienen de principios espirituales, principios científicos y también desde mi propia experiencia y de las cosas que yo fui aplicando y fui filtrando bajo mi propio criterio. Y por consecuencia de filtrarlo y aplicarlo y en mi propia experiencia, hubieron cosas que se descartaron y hubieron cosas que se siguen manteniendo en este punto de mi vida porque son cosas que efectivamente funcionan. Y esto es algo que mencioné en el anterior video, si no me equivoco, si no lo viste te invito a verlo. Habla sobre la desconexión. Creo que es... Sí, o no sé si es el anterior video a ese, pero vos fíjate. Y en ese video explicaba así más o menos por encima en cómo el hecho de no tener un criterio de las cosas que vemos en redes sociales nos termina jugando una mala pasada. Por eso una de las cosas más efectivas que considero es el hecho de tener a una persona que verdaderamente se centre en vos, en tu proceso, en las cosas que vos estás viviendo en este punto, y en base a eso te desarrolle conceptos, principios que apliquen para tu situación y que no sean principios o teoría vacía y porque sí. Y también después obviamente que te dé accionables o guías o paso a pasos concretos para que vos puedas bajar esa teoría al día a día, esa teoría a la práctica. Y no tan solo se quede en la parte racional, porque muchas de las cosas que nosotros consumimos en redes sociales simplemente se quedan en la parte mental y después no la bajamos a la parte de aplicarlo en esencia. Iba a decir pasarlo a la parte emocional, pero es un concepto que requiere profundizarlo muchísimo y eso va a ser muchísimo más extenso este video. Y no quiero adentrarme todavía ahí, voy a dejarlo para futuro. Pero más allá de estas cosas que te fui explicando hasta este punto, si vos estás en ese proceso de transicionar de un lugar que no anhelás a un lugar que sí anhelás a nivel interno, uno de los cambios de percepción que más me ayudó es el hecho de tener un ancla emocional. Y esto es algo que me dejaron en comentarios en uno de mis videos, que le hubiera gustado que... Bueno, no sé si le hubiera gustado, sino que me dijo que profundice más en ese tema. Y el hecho de tener un ancla emocional es tener algún objeto. Por ejemplo, este anillo. Yo este anillo ahora lo tengo puesto porque estoy hablando a cámara y este anillo tiene la intención de que al yo ponérmelo hable y comunique desde mi autenticidad, desde mi expresión más auténtica, desde mi verdad y sin intentar forzar mi manera de hablar, mi tono de voz, las cosas que comunico. Y también tengo allá, y me queda bastante lejos ir a buscarlo, tengo un objeto que encontré que es una pila. ¿Viste las típicas pilas que son chicas, que son de relojes? Bueno, son esas. Y la encontré así por sí sola, o sea, la encontré de manera totalmente espontánea y aleatoria y la agarré y le puse la intención de que al yo ponerla en mi mano y hacer eso, se activa y se incrementa el nivel bajo el cual estoy operando. ¿Por qué? Porque de manera totalmente inconsciente la pila se asocia a ponerte las pilas o ponerte en el lugar de expresar el potencial que vos llevas dentro y todo lo que vos sos capaz de hacer. Bueno, eso en esencia sería un ancla emocional. Es utilizar algún determinado objeto para asociarlo a algo que vos quieras expresar de vos mismo, ya sea a través de, ya sea expresar de manera de decisiones, ser más disciplinado, tener más constancia, ya sea que vos quieras expresarlo de manera mental, empezar a hablarte de manera más constructiva, con más compasión hacia vos mismo, o también quieras expresarlo de manera emocional, sentirte con más confianza, sentirte más pleno. Y eso de manera bastante general sería el anclaje emocional a un objeto. Después voy a hacer un video específico en cómo intencionarlo de manera efectiva, porque lleva una serie de pasos obviamente para que sea realizado de manera efectiva. No es algo que vos pones el objeto y decís: cuando me pongo este objeto voy a sentirme con más confianza. No funciona así, existen unos protocolos antes y después de hacerlo y de anclar emociones o asociaciones a un objeto en particular.
Y eso sin dudas te va a funcionar muchísimo para que vos empieces a conectar con ese estado interno en esencia que expresa lo que vos conscientemente querés de manera mental, emocional o conductual. Pero más allá de eso, compartiéndote esto que te estaba compartiendo, surgió en mí el hecho de que siempre, pero siempre fui una persona constante, y el único propósito, la única idea que tuve en mente para emprender, para arrancar como proyecto, la sostenía a lo largo del tiempo. Y obvio que hubo momentos de duda, obvio que hubo momentos de miedo, de conflicto, en postergar decisiones o en intentar no, en dejarlo todo. Obviamente que hubo esos momentos, pero la constancia fue algo que se fue sosteniendo y perdurando a lo largo del tiempo. Y eso es algo que es totalmente auténtico, por así decirlo, que viene por default en mi manera de ser. Y de seguro vos también tengas un montón de cosas por default que capaz otras personas no la tienen, porque hay muchísimas personas que les cuesta tener constancia en alguna idea, en algún proyecto en particular, o hay otras personas que capaz le cueste confiar en sí mismo, como a mí me pasaba en un pasado y yo tuve que poner trabajo ahí para confiar más en mí mismo. Y hay personas que por sí solas confían en sí misma y no tienen que trabajarla. Y es importante que vos logres detectar cuáles son tus capacidades por default, cuáles son tus dones y cuáles son tus potenciales que ya están activados en vos, porque no solo sos una persona que tiene conflictos internos, no solo sos una persona que tiene creencias limitantes, heridas o traumas, también sos una persona, sos un ser humano que tiene potencialidades, que tiene un montón de facultades constructivas, como en mi caso en particular, una persona que es muy constante. Y también obvio que hay un montón de facultades más o capacidades en mí, como por ejemplo el hecho de ser una persona bastante intuitiva o bastante también espiritual. Desde niño siempre fui una persona que estuvo conectado con la manifestación. Recuerdo cuando jugaba al fútbol, antes de los partidos, hacía una manifestación inversa. Me visualizaba en pateando al arco, haciendo jugadas y demás, en situaciones en donde no salía como quería, y eso me terminaba preparando para no irme por ese camino y hacer jugadas o goles y demás que sí sean efectivas, por así decirlo. Y después también, por otro lado, una de las cosas que nunca compartí, y no sé por qué no la compartí y no las comuniqué, es el hecho de que yo me iba, en realidad sí la compartí, pero en TikTok, y TikTok ahora actualmente lo tengo dado de baja, no tengo ningún video publicado. Es el hecho de que yo iba a una iglesia cristiana de niño y fui por obligación en esencia. Tengo familiares que son bastante cercanos a la parte cristiana, y por consecuencia, y como funciona la mayoría de familias que son religiosas, me intentaron llevar por ese lado, y había un profeta o un apóstol, no sé cuál de los dos nombres tiene, es uno u otro, que me profetizó que yo tenía el don y la capacidad de ayudar a otros a través de ser un profeta. Y eso fue algo que quedó ahí, y que o sea, simplemente en ese punto de mi vida no le di la suficiente importancia, y ahora en este punto me doy cuenta que puedo tomarlo como una señal de que tengo ese don. Igual siempre tuve esa intuición y siempre tuve esa corazonada, y fue consciente en mí y fue surgiendo progresivamente de que tengo el don de ayudar a las otras personas. Y otra de las cosas que también me surge compartir es el hecho del propósito de vida o el sentido de vida. Yo una sola vez realicé el ejercicio ese de encontrar tu propio propósito de vida, y esa única vez que lo realicé quedó de por vida, quedó default hasta este punto. Obviamente eso no quiere decir que voy a aferrarme solamente a ese propósito toda mi vida. Abro la posibilidad de que pivotee a otro tipo de propósito, pero en esencia el propósito que encontré en ese punto es ayudar a las demás personas a través de compartir las cosas que yo aprendí en un sentido interno, en un sentido espiritual, porque yo ayudo a personas que están estancadas en conflictos internos, y la ayudo solamente en su parte interna, no la ayudo en la parte de manifiesta la vida de tus sueños
atrae abundancia, atrae riqueza, porque en una primera instancia atrae a personas que no estoy dispuesto a trabajar, porque son personas que están totalmente sobreidentificadas con el mundo material. Y también, por otro lado, el hecho de que vivas la vida de tus sueños a un nivel externo, a un nivel material, es una consecuencia de trabajar el estado interno, de trabajar tu mundo interno. Entonces me centro simplemente en personas que están estancadas en los mismos conflictos internos, que quieren cambiar su aspecto interno porque ya tienen internalizado que todo lo externo es una proyección, es un reflejo, es una manifestación del mundo interno. Después, para ir cerrando el video, una idea central para que te lleves y que verdaderamente te sirva, es que yo sé lo frustrante, lo doloroso, lo denso que se siente estar experimentando continuamente el mismo diálogo interno, estar experimentando continuamente las mismas decisiones y por momentos tener decisiones congruentes con lo que conscientemente sabes que podés hacer, y por otros momentos tener decisiones que no son tan congruentes y no están tan alineadas a lo que vos querés y a lo que vos sabés que podés dar. Sé cómo se siente el hecho de que por momentos surja esos momentos de claridad, de inspiración, de decirte a vos mismo: este es el momento preciso, este es el momento en el cual yo voy a empezar a cambiar, yo voy a empezar a superarme, yo voy a dejar de vivir todas las cosas que fui viviendo, y que después terminás volviendo al mismo punto, a los mismos conflictos, a los mismos bloqueos. También incluso de seguro te vas a sentir identificado con esta parte de que hay momentos en los cuales vos sabés conscientemente de que hay una determinada acción, reacción o no reacción que deberías tomar ante una determinada situación, pero no la terminás tomando y reaccionás de una manera destructiva porque sí. Pero lo que quiero enmarcar, y para que quede esta idea final, es que todo, absolutamente todo lo que vos estás viviendo, y sé que dije que absolutamente todo, es una consecuencia, es un reflejo, es una proyección o un resultado del estado interno bajo el cual vos estás viviendo, y ese estado interno es una consecuencia de los paradigmas que estás sosteniendo de manera inconsciente. A esto en neurociencia se le llama neurocepción, y esos paradigmas no tan solo crean el estado interno que vos operás, el estado interno bajo el cual vivís, sino también esos paradigmas y ese estado interno en conjunto crean los pensamientos que vos experimentás, crean las emociones que vos sentís, crean las decisiones que vos tomás, y por consecuencia crea un resultado. Y el punto está en que vos empieces a enfocarte y a visualizar cómo opera esto, cómo funciona tu mundo interno, para que empieces a trabajarlo, empieces a detectar qué paradigmas te están afectando, qué paradigmas te están autolimitando, qué paradigmas están proyectándose en esa determinada manera de pensar, que te termina afectando, que te termina jugando en contra, y lo vas llevando a diferentes situaciones o circunstancias de la vida. Y ese mapa en concreto de cómo opera y funciona tu mundo interno es lo que sin duda más te va a cortar la brecha entre tu vida actual y la vida que vos anhelás y soñás a nivel interno. Si este video te aportó, suscríbete a este canal para no perderte más contenido similar. Y sin más, déjame en comentarios tu reflexión o tu perspectiva que vos hayas tenido o reflexión a lo largo de este video, y nos vemos en el próximo video.